XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370, despierta tu fe, una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, buenas noches, bienvenidos a otro jueves de Poli, Ciudad para Todos. Yo soy Paula Barbosa y el día de hoy me acompaña Héctor León aquí en la cabina porque vamos a hablar de la bioética en México. Y es súper interesante el enfoque que Héctor preparó, un texto que estuvimos leyendo antes de entrar a cabina. Y este texto es muy interesante porque habla de la particularidad de pensar una bioética para México, con los recursos y condiciones propios de este país, que no son necesariamente las condiciones y recursos que otros países, otros filósofos tienen para pensar estos temas. Es un contexto muy propio que nos hace preguntarnos de manera propia. Antes de empezar, saludo a Paco Manso, que está aquí en cabina. Estamos esperando que llegue Luis Sánchez, está Humberto Razo, aquí está escuchando también el programa. Y bueno, como ya saben, se pueden comunicar con nosotros y sumarse a esta conversación a través del 33 47 60 70 42, 33 47 60 70 42, vía WhatsApp, directamente aquí a la cabina de Polis. Héctor, muy bienvenido. Gracias, Paula. Gracias por la convocatoria y el espacio. Cabe mencionar que Héctor es docente del Instituto de Filosofía, quien actualmente está impartiendo un diplomado también en bioética, y va a ser súper interesante que dentro del contexto y esta reflexión, Héctor nos comparta cómo es que se configura este diplomado. Sí, con gusto podemos conversar sobre la temática pactada, acordada, sobre la bioética en México. Debo decir que yo pienso la bioética desde la filosofía, pero en una clave de colonial, y yo no podría pensar la bioética como anglosajón, pues porque no lo soy, no soy estadounidense, tampoco soy francés, soy mexicano, y entonces a mí me interesa pensar filosóficamente la realidad de este país, y esa es la clave. Y sí, con gusto podemos socializar la información sobre este programa de diplomado que ofrece el instituto. Y tú acabas de decir una frase súper importante: yo pienso esto en clave de decolonialidad. Y es una frase que algunos escuchamos con alguna frecuencia, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, pero que no necesariamente todos conocemos. ¿Podrías brevemente explicarnos qué es la decolonialidad? Sí, en el mundo de la academia, en el mundo de los debates, de los profesionales, se utilizan diversos términos como decolonialidad, descolonialidad, poscolonialidad, transcolonialidad. Yo no suelo complicarme y tampoco voy a complicarme en este momento para decir qué significa cada uno de estos términos. Claro. En principio, ¿qué significa descolonialidad? Descolonialidad implica reconocer que México, América Latina, África, Asia, incluso la misma Europa, vivieron procesos de colonización, procesos de lógicas imperialistas coloniales, por las cuales, en el caso de México, a partir de 1492, con los procesos de conquista y la colonia que se deriva, nosotros tuvimos que asumir no solo un modelo de pensar, sino un modelo de vivir que no nos era propio, sino que nos era ajeno. Y entonces, ¿qué significa lo decolonial? Lo descolonial significa una apuesta por no solo resignificar lo propio, pensar desde el propio lugar, desde la propia condición, sino en algún sentido y en algunos casos cuestionar la herencia que nos dejó la colonia, la conquista, y en ese cuestionamiento a veces decimos, bueno, eso nos permite seguir avanzando, pero a veces decimos,
no, pues con este marido ya no, o con esta señora ya no, es decir, la descolonialidad implica una suerte de reconocimiento de dónde estamos, cómo llegamos aquí, qué ventajas nos ha representado el pasado y cómo vamos a ir hacia adelante, cómo vamos a ir hacia futuro, ¿no? Y en ese sentido, a veces tenemos que romper, a veces tenemos que hacer un parteaguas, ¿no? No sé si estoy claro. Sí, y sobre todo es muy profundo lo que señalas, porque simplemente cada uno de quien nos escucha puede pensar en sus propios procesos evolutivos y cómo ha ido explicando lo que hace y entendiendo lo que le pasa, y digamos que radicalmente de un día para otro tuviera que comprenderse de una manera que le es completamente extraña, comprender su historia, lo que le rodea de una manera que no es ni siquiera la lengua en la que piensa, en la que se piensa. Este rompimiento que implicó la colonización y este llamado que implica la decolonialidad a retomar los procesos vividos, incluyendo ese proceso de ser colonizados. Sí, voy a poner un par de ejemplos para esclarecer qué significa esto de lo descolonial o lo decolonial. Cuando el conquistador llegó aquí en 1492, hizo una afirmación muy sencilla, pero de una gran hondura, de un gran calado. El conquistador dijo: estos son unos bárbaros. ¿Por qué? Pues porque no se dan a entender, porque no hablan Castilla, lo más seguro es que no sean persona, ¿no? Y entonces se autorizó imponer su cultura, su forma de gobierno, su idioma, su forma de vivir, su forma de pensar, su religión. Y en ese sentido, el proceso decolonial o la decolonización implica reconocer pues que uno no se puede deshacer de eso, pero hay cosas que no pueden seguir igual, con las que uno tendría que romper, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, hoy hay una suerte de crítica, de denuncia, por ejemplo, a esta lógica con la cual tratamos a los pueblos originarios, que los ninguneamos, que los consideramos como inferiores, como sujetos de edad menor, ¿no? Como infantes. ¿Por qué? Pues porque tienen otro idioma, porque tienen otra costumbre, porque tienen otra lengua. Y lo mismo pasa, por ejemplo, tú lo sabrás mejor que yo como mujer, la colonialidad también supone una lógica patriarcal, ¿no? Claro. Así como eran inferiores los pueblos originarios, pues eran inferiores las mujeres porque no pensaban y históricamente no tenían derechos, no tenían voz y hasta hace muy pocos años han logrado reconocimientos y estos reconocimientos suponen esta decolonialidad, es decir, esta ruptura con las formas coloniales de ser, ¿no? Y en ese sentido, hoy no solo es posible que una mujer pueda heredar, que pueda votar, que pueda elegir qué profesión, sino incluso decir, pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, se acabó, punto. Exacto. Vámonos, adiós, bye. Es decir, la decolonialidad implica una ruptura con las formas de vivir, con las formas de pensar, con las formas de ejercer las instituciones y el poder. Es correcto, es muy apasionante pensar la decolonialidad porque tiene un espectro súper amplio, es desde la explicación que uno se hace a sí mismo de su ser y su sentido hasta cómo se construye lo público, lo común, lo que es de todos. Esa parte me parece muy profunda de este proceso. Altera todo el ser propio, pero también el ser común y compartido con los demás. Sí, porque, digámoslo de esta manera, cuando llega el conquistador aquí, impone, y por eso le llamamos colonialidad del poder, una forma de ejercer el poder, una forma de vivir sus instituciones, y estas instituciones no corresponden con las formas de vivir, de organizar la vida
que tenían los pueblos que habitaban este lugar que llamamos Abya Yala. Ujú. De tal modo que nuestras formas de resolver eran más comunitarias. Ujú. Las decisiones pasaban por asambleas y no necesariamente por procesos que hoy llamamos democráticos, centrados en una lógica individualista. Hay todavía pueblos, comunidades a lo largo de toda América Latina, incluso en Europa o incluso en Claro. Estados Unidos, que siguen apostando por resolver la vida con esquemas comunitarios, con lógicas de asamblea, donde la vida se decide en un esquema distinto a los esquemas así llamados europeos occidentales, donde la vida se centra en las lógicas individuales y cada vez más en las lógicas capitalistas. Y entonces llegamos a este México nuestro, en sus rompimientos, en sus crisis y en su sobrevivencia, y aterrizamos la bioética a nuestro contexto, a la mexicana. ¿Qué es la bioética en nuestro contexto? Bueno, ¿qué es la bioética mexicana? Habrá que precisar primero qué entendemos por bioética. Perfecto. La bioética es algo muy sencillo, lo trataré de explicar de manera sencilla. La bioética tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? La bioética tiene que ver con escenarios, por ejemplo, cuando yo voy a un hospital, cuando yo voy a un centro de salud, y muchas veces el profesional sanitario, la médico o el médico, me llaman la atención, me regañan, ¿no? Ahí la bioética dice, eso se llama paternalismo, ¿no? Claro. O cuando tengo una enfermedad grave, y el médico, la médica dice, pues fíjese que usted tiene cáncer y le queda tantos meses de vida. Eso es un problema bioético. ¿Por qué? Porque el médico carece de didáctica, de pedagogía, es decir, no hay una sensibilidad para comunicarme el problema que estoy viviendo. Pero la bioética tiene que ver con asuntos del hospital, pero no solo del hospital, tiene que ver con asuntos de nuestra casa, de nuestra vida cotidiana, en un mundo con el que nosotros vivimos. En todas las familias o hay un niño o una niña, o un adulto mayor, una mujer mayor o un hombre mayor. Y enfrentamos problemas o dilemas de bioética. Explico de manera sencilla. ¿Qué pasa cuando un chavalo de 12 años, en los problemas, en los contextos que hoy vivimos, dice a sus 12 años, papá, mamá, ¿saben qué? Yo soy mujer, yo quiero cambiarme de sexo, yo no quiero tener novia, yo quiero tener novio. La complejidad que eso representa implica que los papás se hacen un montón de preguntas, no solo esas preguntas de qué hicieron mal y por qué, sino aparecen muchos problemas. Y la bioética es un saber que nos ayuda a deliberar sobre si el niño, por ejemplo, tiene capacidad o no de decidir, si puede o no puede decidir eso. Y la bioética nos acompaña saberes, recursos, principios, leyes, legislaciones que a nosotros como padres nos permitirían poder acompañar la decisión de un chaval o de mi hijo, de mi hija, que dice, mamá, soy lesbiana, ¿no? Claro. En ese sentido, ahí aparece la bioética. Y decía yo, todos tenemos un abuelo, todos tenemos un adulto mayor en casa. ¿Y qué es lo que sucede, sobre todo cuando empiezan a ciertas edades, problemas de lo que llamamos demencia, que en las ciencias sanitarias llamamos deterioros cognitivos conductuales? Pues que normalmente nos enfadamos, nos malastamos, nos desgastamos, y lo común en una familia es que el adulto mayor, el viejo,
empieza a estorbar, empieza a ser una carga. Y nos hacemos nudo problemático en la vida, porque a veces nos desesperamos y les gritamos, les llamamos la atención, y entonces aparecen preguntas que parecen simples, pero que no lo son. ¿Puedo obligar a mi papá a tomarse su medicamento? ¿Puedo tomar decisiones por mi mamá? ¿Puedo o no puedo tomar la decisión, la determinación de obligarlo a que vaya al médico? ¿Puedo o no puedo decidir si lo llevo o no a un asilo de ancianos? La bioética en ese sentido tendría que ver con problemas de la vida ordinaria, no solo con problemas de los hospitales. Exacto. Aunque en el mundo de los hospitales es donde parece que se pone más en juego. Pero la bioética tiene que ver con esos problemas que acabo de señalar, o con problemas de la plaza pública, como que vivimos en una ciudad altamente contaminada, altamente ruidosa, donde las calles no solo presentan baches, sino vivimos en una ciudad donde todos los días hay altos niveles de contaminación, y eso resta no solo calidad de vida, sino que pasamos por un transporte donde nuestras casas se convierten en especies de hoteles, dormitorios. Sí. Y la bioética tendría que ver con eso. La pregunta que se hace la bioética es: ¿qué es la vida? Y cómo conseguimos los humanos una vida buena. Y pones muchos temas en la mesa y muchas puntuaciones interesantes, porque cuando hablamos, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, que es el primero que tocaste, por ejemplo, incluso pensaba yo, reconociendo el trabajo de Inés y de Irene Barbosa, pues estamos hablando de cómo nacer. Por ejemplo, en el tema de la discusión a través de los partos respetados con parteras. De esa magnitud es la llegada a la vida y la discusión que tenemos hasta del cómo nacer. Y también pones otro tema importante: ¿qué formación bioética tienen realmente los médicos? ¿Qué herramientas tienen para tomar las decisiones tan relevantes que tienen que tomar? Y por otra parte, cuando llevamos esto a la discusión en el ámbito privado, en este tema de la vejez, pues es muy interesante y está relevando mucho como un tema de salud pública justo lo que pones, el tema del cuidado del adulto mayor y también el cuidado del cuidador, porque ahí hay una tensión súper interesante. Es decir, esta reflexión bioética realmente tiene que ver con comprensiones de la realidad que la misma realidad desgarra poniéndonos otra cosa enfrente, y que nos pide cosas y respuestas que las respuestas previas que teníamos no nos están alcanzando para dar. A ver, son muchas cosas las que me has puesto. Son muchas, es que tú mismo también estás poniendo muchos temas aquí. A ver, voy a tratar de a ver si la memoria no te traiciona. Si no tengo demencia, algún tipo de demencia. Todavía no, esperemos. Pero, a ver, sobre lo primero, efectivamente, a mí me interesa hacer bioética en México y bioética decolonial, pues porque, ya lo dije desde el inicio de la conversación, ni soy francés, ni soy británico, soy mexicano, ¿no? Y vivo aquí, y considero que los que vivimos aquí tenemos que encargarnos de las exigencias de humanidad de los que vivimos aquí, ¿no? Y como profesional, pues me toca pensar este país, ¿no? Que es un poco lo que tendríamos que hacer todos los profesionales, claro, ¿no? Luego, entonces, efectivamente, yo le digo a mis estudiantes, ¿dónde nacen las personas? ¿No? Y normalmente los estudiantes dicen, pues en el hospital, profe. Y pues para la sorpresa de muchos o de la gran mayoría, en un salón de clases, la realidad es que no.
¿no? O sea, la gente en México no nace en los hospitales. Un porcentaje grande de mexicanos nace en hospitales. Otro porcentaje nace en sus casas. Ujú. Otro porcentaje nace en centros comunitarios o en clínicas comunitarias, En centros rurales. acompañadas por parteras, por curanderas, por médicas o médicos tradicionales. Y en ese sentido, efectivamente, necesitamos, cuando pensemos el cómo arribamos al mundo, el cómo necesitamos tener en consideración que efectivamente no todos vienen al mundo de la misma manera. Incluso hay gente que nace en el metro o en los taxis por aplicación, ¿no? En una sala de espera, en un hospital, pero en una sala de espera, que no Sí. es lo mismo que nacer Por en una supuesto. sala de parto. En ese sentido, voy a hilar esto con lo que me preguntabas. La formación de los profesionales de la medicina, los médicos que no son doctores porque no tienen un grado de doctor, pero la cultura dice que son doctores. Los médicos suelen recibir una formación clásica en el sentido de una formación occidental, europea, anglosajona, una idea de la medicina colonial hospitalaria, ¿no? Claro. Donde lo que yo digo en mis clases, bien les vendría mucho a los médicos aprender de las parteras, ¿no? De las Exacto. curanderas y de las médicas y los médicos tradicionales. ¿Por qué? Porque, solo por poner ejemplos de desafíos que viven unas y otras. Efectivamente, las médicas parteras, los médicos, los curanderos, no tienen saberes fundamentales que sí tienen los profesionales de la medicina sobre terapia, sobre clínica, sobre cirugía, conocimientos básicos y fundamentales de la biología, de procesos que son fundamentales. Esos no suelen estar, ¿no? Y estas personas que no son profesionales, bien les haría una formación en ese ámbito, Técnica. ¿no? Ujú. Pero ¿cuál es el problema de la medicina alópata, de la medicina europea, anglosajona, occidental? Pues que no solo es profundamente técnica, sino profundamente deshumanizante. Así es. ¿En qué sentido es deshumanizante? Y voy a explicarme, porque si no muchos médicos van a venir y con algún bisturí aquí voy a Nadie entra a esta cabina, no te preocupes. ¿En qué sentido la medicina occidental es profundamente deshumanizante? Porque es procedimental, porque es fría, porque es seca, porque instrumentaliza, porque objetualiza. Normalmente el profesional de la medicina, o las profesionales y los profesionales que están en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, establecen una relación clínica. ¿Qué significa eso? Establecen una relación donde unos son los profesionales arriba y otros son los destinatarios, los pacientes abajo, ¿no? Es decir, establecen unas relaciones que llamamos verticales, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Pues que si yo soy paciente, si soy la persona que va a dar a luz, yo no tengo más alternativas más que atender las indicaciones de esos profesionales. Así es. Porque ellos son los poseedores del saber, ¿no? Es correcto. Y entonces yo tengo que ceder toda mi autonomía porque ellos, en su saber, van a hacerme el bien, ¿no? Y además es metafóricamente interesante porque cambia lo que llamamos relación de poder. Y esa cosa de darle el poder del cuerpo a otro es muy potente y muy significativa. Sí, y en ese sentido, siguiendo el ejemplo, el problema frente al que estamos es que se construyen relaciones no solo autoritarias,
muy paternalistas, muy instrumentales, muy secas, muy frías. A diferencia de las relaciones que no tienen toda la técnica, todo el saber en la casa, en la clínica rural, en el ambiente rural, pero que María la partera, que Juan el curandero, no solo saben de Esperanza, la que está dando a luz, y de su vida, y de sus abuelos, sus padres y toda su familia, de sus hijos, saben de sus preocupaciones, saben cómo se va a llamar Pedro el hijo que va a nacer en media hora, sino que además de que son relaciones que no son verticales sino horizontales, democráticas, son relaciones ordinariamente, no siempre, ni necesariamente son así siempre, pero la mayoría de las veces son relaciones de uno a uno, ¿no? Claro. No significa que no sean relaciones clínicas, sí son relaciones clínicas, porque son relaciones donde también Esperanza tiene que hacer lo que le están diciendo, ¿no? Tiene que pujar, ¿no? Tiene que confiar en el otro. Tiene que confiar. Sí hay una relación clínica, pero no es una relación instrumental. Es correcto. No es una relación instrumental, es una relación que no me despersonaliza, sino que me personaliza. Me considera persona, sujeto. Pues con esta reflexión vamos a ir al corte. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través del 33 47 60 70 42. Bienvenido, Luis Sánchez, después de tus vacaciones. Es un gusto tenerte de nuevo en cabina. Y a todos ustedes los esperamos después del corte aquí en Polis Ciudad para Todos. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Son las 7:30. Apostolicus 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Jesús, el perfecto comunicador del Padre, nos llama hoy a anunciar el Evangelio con valentía, creatividad y con los medios que nos ofrece este tiempo. Apostolicus, la radio diocesana de Guadalajara, necesita de tu donativo, que puede ser por única vez, de manera mensual, o apoyar un programa radiofónico con la cantidad que tú decidas. Unámonos también en oración por todos los comunicadores católicos, que sus palabras y obras sigan construyendo puentes de fe y esperanza. Puedes apoyar esta obra diocesana haciendo tu donativo en www.apostolicus.com. Comunicar el Evangelio es tarea de todos. Contamos contigo. Gracias por tu generosidad. Apostolicus. Busca, conoce, ama. La familia misionera Vermont Day te invita al retiro convivencia Enciende el fuego de tu corazón. Un espacio para reencontrar contigo mismo, descubrir quién eres desde lo más profundo, volver a sentir que perteneces, que no estás solo. Del 29 al 31 de mayo, Casa de Oración Tepeyac, en el Bosque de la Primavera. Jóvenes y profesionistas de 18 a 35 años. Envía mensaje al WhatsApp 3314 436900. No es solo un retiro, es un volver a encender tu corazón. Hey, ¿qué crees? Las personas con discapacidad visual podemos aportar nuestras ideas para hacer más accesibles los materiales electorales y las boletas en las próximas elecciones del Poder Judicial de la Federación. Sí, podemos expresar nuestras experiencias, opiniones y propuestas. El INE promueve la participación de todas las personas en la organización de las elecciones. Participa en INE.mx en el apartado Consulta Ciudadana a personas con discapacidad visual o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. En la Cámara de Diputados avanzamos hacia una mejor fiscalización. Con las reformas aprobadas por todos los grupos parlamentarios, la Auditoría Superior de la Federación contará con un marco para prevenir y combatir la corrupción. Ahora la ciudadanía podrá presentar sus denuncias a través de www.asf.gov.mx o desde WhatsApp al 5599-190553. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
El fútbol también se juega con datos. Y con mucho sabor, porque llevamos los tacos en la cancha y en los platos de las 147,205 taquerías que hay en México. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Hoy la salud se acerca. Llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti, hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. La educación es un derecho, no un privilegio. Somos uno de los países con más becas del mundo. 15 millones de niñas y niños en primaria y secundaria pública tienen la Rita Cetina. 4 millones de jóvenes en preparatoria, la Benito Juárez. Y más de 590,000 estudiantes de universidad, la Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Son más de 20 millones de becas en todo el país. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Ay, güey. Y estamos de vuelta aquí en Polis, Ciudad para Todos, el día de hoy. Y aquí me andaba equivocando y poniendo el dedo donde no era. Así que una disculpa para todos. Y vamos a retomar esto con las llamadas. Dice Geo Cruz Medina, dice, qué bonita voz de don Héctor, saludos desde Costa Rica. Saludos al Geo. Y también dice aquí, Isa Rosso desde Tonalá, súper interesante el programa, me gusta mucho lo que estoy escuchando, aunque yo ya pasé esa etapa de la maternidad, sí considero muy interesante lo que está comentándose. La cercanía afectiva de las parteras no debería de competir con el conocimiento instrumental, entre comillas, de los médicos. ¿Habría alguna manera de que pudieran compaginarse ambos saberes y sensibilizarse y humanizarse todos? Igualmente creo que hay una palabra que pudiera ayudar y es humildad. Humildad de parte de quienes son galenos y también de parte de las parteras. Hay regiones donde se conflictúan de una manera tan importante que se pierden tanto la vida de la mamá y del bebé. Y también de este lado, Luis Alfonso Barbosa, desde Ameca, Jalisco, también se comunica y dice que está haciendo un muy buen programa. Gracias. Pues no recuerdo el nombre de esta persona de Tonalá. Isabel Rosas. Isabel, un saludo, Isabel. Fíjate que siguiendo la conversación en este tema, sí hay una discusión, sí hay un debate sobre... Tú, Paula, me preguntabas sobre la formación de los profesionales de la medicina y sí hay profesionales, sí hay docentes, médicos que se han planteado cómo construir procesos formativos donde las personas que no son profesionales se habilitan, se capacitan y adquieren saberes que son fundamentales. Y entonces se hacen programas no de formación o de profesionales, porque no se trata de eso, pero sí voy a decirlo eso, de sacar a la universidad de las aulas, ¿no? Esa es una. Y segunda, que es probablemente más importante, es cómo meter los saberes tradicionales a las aulas, ¿no? Y eso sí conozco un par de proyectos en el país donde sucede. Entiendo que en la Universidad Autónoma del Estado de México han buscado, tengo una colega del mundo de la bioética, que lo que buscan es que los médicos profesionales de la medicina, los médicos generales y parteros, aprendan homeopatía, aprendan herbolaria, porque no se trata solo de saber, sino se trata de otra ética, de otra antropología, es decir,
los saberes que hay fuera del hospital, fuera de las universidades, son saberes sobre el ser humano y sobre cómo los humanos nos debemos conducir, es decir, son antropología y son ética, y esas cosas les hacen bien a este tipo de profesionales. Sí existen proyectos de este tipo, y que son muy importantes, y también sería muy importante en el sentido inverso, porque hoy tenemos, voy a decirlo así, muchas personas que desafortunadamente y en una lógica profundamente irresponsable, con un curso de unas semanas, con una capacitación de 6 meses, se arriesgan a poner un consultorio entre comillas. Claro. Y este consultorio convoca a que las personas depositen en ellos su confianza, y entonces tienen prácticas sanitarias sin la capacitación. La biótica en ese sentido se convierte en una suerte de crítica, de denuncia, de juicio sobre la irresponsabilidad de muchas personas que no tienen ni los conocimientos, ni las habilidades, ¿no? Y mucho menos las actitudes, los valores y los principios como para que nosotros confiemos en ellos, nuestra salud, nuestra vida. Que es interesante, o sea, que invaden no solo procesos clínicos, sino también procesos terapéuticos. Esta relación se vuelve verdaderamente muy, muy, muy cuestionable sobre quién tiene los conocimientos y las condiciones para poder acompañar un proceso de esta naturaleza. Bueno, eso es bien complicado saberlo. Por eso a mí me interesa pensar la bioética en México, porque pienso una cosa, que la realidad de este país, las condiciones sociales, materiales, económicas, culturales y sanitarias de este país no son ni las de Perú ni las de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, tenemos que aprender cosas acordes con nuestras realidades y con nuestras problemáticas. Y entonces, cuando yo digo que pensemos una bioética para México, en México, desde México, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, pues en México todavía existen, por señalar un ejemplo, enfermedades que en países hace 30, 40, 50 años ya se erradicaron, dejaron de existir, ¿no? Pero aquí en Jalisco los tapatíos seguimos padeciendo dengue, ¿no? Claro, que además son procesos históricos fragmentados, un poco retomando lo que pensábamos, porque en otros procesos, en otras culturas, por ejemplo, estoy pensando en el movimiento antivacunas, viene cuando ya ni siquiera o cuando ya hace mucho tiempo se han erradicado enfermedades, y entonces ante la falta de casos viene el cuestionamiento sobre la necesidad de un proceso que nosotros no vivimos porque nosotros todavía estamos resolviendo esas enfermedades cuando llega de fuera un movimiento antivacunas, pero esas enfermedades sí forman parte de nuestra realidad. Yo no conozco suficientemente este movimiento, y me parece un asunto altamente político, politizado, sí, lo es, ¿no? Y el poco conocimiento que tengo no me permite tomar posición por la ausencia de información o la ignorancia que me acompaña, ¿no? En todo caso, lo único que podría decir al respecto es, yo le pregunto a mis estudiantes, ¿el Estado le puede obligar a vacunarse? Y la mayoría de mis estudiantes dicen, no. Bueno, pero pues el problema es que entonces usted no quiere tener obligaciones como vacunarse, pero sí quiere tener derechos y que el Estado sea el que le garantice derechos sanitarios. Pequeño dilema, ¿no? Claro, que viene desde la concepción de la vacunación, que pocos tienen realmente como una obligación profunda y no como una obligación superficial. O otra perspectiva desde donde se puede mirar es
la tensión, el dilema, el debate entre qué es primero, los derechos individuales o los derechos sociales, claro, ¿no? Es decir, ¿qué es primero? Mi autonomía, es decir, mi derecho a no vacunarme o así vacunarme, o las responsabilidades que tengo para con mis hijos, con mis padres, con mis abuelos, con la sociedad, con la polis, como se titula este programa, ¿no? Claro, y pienso, porque yo sí he abordado esas discusiones, como tú sabes, yo me dedico más a temas de infancia, y en infancia son discusiones potentes, porque se entrecruzan diferentes intereses. Incluso el muy cuestionado bien mayor del niño, ¿quién realmente es el encargado de vigilarlo? Bueno, es un terreno que para mí no es tan cercano, yo no he profundizado en esos asuntos. En todo caso, lo único que podría decir es, en razón de qué pensar una bioética con perspectiva de colonial mexicana, porque no solo la bioética que nos acompaña es marcadamente antropocéntrica, eurocentrada, anglosajona, sino, voy a decirlo con connotación a lo que está señalando, profundamente paternalista, profundamente autoritaria, que niega, y no solo niega, sino desconoce los derechos de las infancias, ¿no? Claro. Que eso es probablemente lo que podría decir, ¿no? Que no vivimos en una cultura que no nos enseña a comprender la autonomía y a ejercerla con responsabilidad, porque nuestra cultura, con su lógica colonial, es profundamente autoritaria, ¿no? Y este autoritarismo suele venir de los hombres, de los varones. Es profundamente patriarcal. Héctor, tú que convives con otros especialistas en bioética en el contexto mexicano, que tú mismo conoces a profundidad el tema, ¿cuáles consideras que son los temas más abordados en México en relación con la bioética? Bueno, cuando nos preguntamos qué es la bioética, el común de las personas suele pensar que la bioética tiene que ver con problemas hospitalarios, ¿no? Es decir, a la bioética se le suele suscribir, identificar con problemas clásicos de lo que llamamos la ética de los confines de la vida, es decir, con problemas como al inicio de la vida, el aborto, la manipulación genética y otros problemas que hoy han aparecido, como la gestación subrogada, claro, los vientres de alquiler, y con lo que se llama los confines de la vida, al final de la vida, es decir, problemas que hoy han vuelto a recobrar una nueva fuerza, como el suicidio asistido, la eutanasia. A la bioética se le suele identificar con esos temas, y ese es un asunto profundamente importante, pero también representa un problema muy serio porque representa un reduccionismo. Es pensar la bioética en una suerte de reduccionismo, como si la bioética clínica o la bioética médica fuesen toda la bioética. Y no puede ser así. ¿Por qué? No puede ser así porque hay otros problemas, y solo señalaré enunciadamente algunos de ellos. Por favor. Pienso, por ejemplo, que hoy cada vez más los humanos hemos cobrado conciencia, no solo en México, sino de manera planetaria, sobre uno de los problemas más importantes, que son los problemas ecológicos, ¿no? Los humanos, equivocadamente, antropocentradamente, siempre nos hemos configurado, pensado como el centro, la cúspide de la creación, ¿no? La referencia a que somos el centro y que somos los señores, los autorizados para gobernar el mundo y hacer de él lo que nos plazca. Desde tiempos remotos y particularmente en la modernidad,
ha justificado una suerte de instrumentalización de la naturaleza, pero esta instrumentación no solo es explotación e instrumentalización, sino que hoy pone en riesgo nuestra vida, la vida de los humanos, ¿no? Y entonces hoy enfrentamos un montón de problemas de corte ecológico, solo por señalar dos: el cambio climático, ¿no?, el calentamiento global, y no voy a desarrollar una cosa que los bioeticistas llamamos los límites planetarios. Ese es un asunto que en México está muy retrasado, muy limitado, y quienes tienen más conciencia son sobre todo grupos ecologistas, ¿no? Okay. Grupos ecologistas. Otro tema, otro asunto que está en debate de manera global y en México va alcanzando una muy limitada conciencia, es el tema de la zoética, es decir, la pregunta por los derechos de los animales, ¿no? La pregunta de si los animales son sujetos o no son sujetos. El problema que tenemos es no solo un antropocentrismo, sino un antropocentrismo absurdo, y no sé si se pueden decir aquí palabras fuertes, pero... No, dice Luis que yo ya la regué, que ya de aquí en adelante después podemos regarla. Pero hay lógicas estúpidas, por decirlas de alguna manera, ¿no? Es decir... Gracias, dice Luis, muy bien. ¿En qué sentido? Hay gente que viste a su perrito o a su perrita, le pone vestidito y trata a los animales como si fueran humanos, pero son animales, ¿no? Y en ese sentido, tanto es problemático cosas absurdas como los zoológicos, como las peleas de perros, como las peleas de gallos, como las corridas de toros. Esas cosas son profundamente violatorias de los derechos fundamentales de los animales y tendríamos que desaparecerlas, erradicarlas. Y si bien esos son problemas, hay un problema extremo, ¿no? Conceder derechos a animales que ni siquiera la gente tiene. que mucha gente no tiene. Ese es otro problema. Pero a mí me interesa una bioética que yo llamo decolonial y que otros colegas como Ángel Alonso Salas, un bioeticista de la UNAM, llaman bioética social. ¿Qué tiene que ver la bioética social o la bioética decolonial? Bueno, lo que yo digo es que la vida se nos va, ¿no?, de múltiples maneras, y hay preguntas que no nos hacemos, por ejemplo, sobre la vida y la calidad de vida que tienen un montón de personas que no pueden caminar por sí solas, que no pueden hablar por sí solas, que no pueden formarse en la fila de las tortillas por sí solas, por múltiples razones, no solo porque no hay banquetas, porque no tienen acceso, no tienen operación, porque no hay las condiciones sociales, porque la ciudad se construye para los normales, no para los discapacitados, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de personas no solo tienen una vulnerabilidad biológica, sino tienen una vulnerabilidad social, porque la sociedad que hemos construido con lógicas marcadamente capitalistas y normalizantes viola sus derechos y vulnera sus condiciones. Y esa es un poco la bioética que a mí me interesa, la bioética que tendría que ver con los problemas sociales, como por ejemplo, ¿cuál? La relación que hay entre cambio climático y capitalismo, es decir, cómo hay industrias, ¿no?, como la industria refresquera o la industria del agua o la industria cervecera, que tienen más derechos que los ciudadanos, ¿no? Es correcto. Y esos son solo unos de los muchos problemas, ¿no? Problemas que están cada vez más apareciendo en el ámbito social, tienen que ver con problemas que a la gente no le interesa, pero que están ahí. Problemas de las personas en situación de calle, ¿no? Es decir, cada vez más gente la vemos en la calle, y no solo en la calle 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿no?, sino viviendo en la calle, ¿no? Y curiosamente son
o adultos mayores o infantes, ¿no? Y entonces... Que ahí podríamos decir que estamos hablando de evidencias de la cultura adultocéntrica. Y en ese sentido hemos construido un mundo donde hay vidas desperdiciadas, vidas líquidas. Dijo Bauman en uno de sus libros, así se llama, vidas desperdiciadas tal cual. Es decir, hay especies de residuales humanos, ¿no? Es decir, gente que lo mejor que podría pasarle a los grandes capitalistas es que no existieran, pero ya que existen, pues que nos sirvan para que vía donatarias nosotros evadamos impuestos, ¿no? Esa es una discusión por sí sola potentísima, el rol de los pobres, pero el programa está terminando. Yo espero que quieras volver así como regresaste hoy. Claro. Nos quedan más o menos 5 minutos. A mí me gustaría que nos compartieras un poco sobre si alguien de nuestros radioescuchas tiene interés en participar en el diplomado en bioética que tiene el Instituto de Filosofía. Se anime a aprender y a seguirse formando en esta área, porque en realidad la bioética toca cualquier profesión y toca a nuestro ser humano, entonces vale la pena participar y sumarse a la reflexión. Sí, yo debo decir una cosa, el Instituto de Filosofía ha sido mi casa durante 25 años, ¿no? Le tengo un cariño particular y tengo un compromiso laboral firme con el instituto. Pero debo decir que yo enseño bioética no solo en el instituto. Lo sé. Y también puedes compartir en EduSur los proyectos que tienes. En ese sentido, yo promuevo, voy a decirlo así, no un proyecto de una institución particular, sino promuevo que los humanos y particularmente los profesionales nos hagamos responsables de los problemas que enfrentamos en este país, ¿no? Perfecto. En ese sentido, ¿por qué esta acotación, por qué esta consideración? Pues porque si usted no quiere ir al Instituto de Filosofía porque no le interesa la mugrosa filosofía, no vaya. No hay problema. No vaya. No vaya. Pero vaya a donde quiera ir y acérquese de formación que le permita comprender la complejidad de la vida. Ahí donde usted está con el adulto mayor que tiene que cuidar. Tú hablabas de los problemas que enfrentan las cuidadoras, ¿no? Sí. Que cuidan, ¿no? Sí. Ese es todo un tema. El cómo la población en México está creciendo y nos estamos haciendo viejos, ¿no? Es correcto. Ese es todo un tema. Hay muchos otros problemas de ciberviolencia, de ciberdelincuencia, que ponen en riesgo la vida, ¿no? Hay infinidad de temas. Entonces, yo convoco a que las personas se formen, profesionales o no profesionales, aquí o allá, ¿no? Ahora, yo participo en 2 programas de bioética que tienen oferta abierta, aunque doy clases por ejemplo en el ITESO, dos instituciones que tienen programas de formación abierta. EduSur tiene un programa de bioética que acompaña y coordina mi colega Yolanda Pérez, ¿no? En concreto ahora en el Instituto de Filosofía, el Instituto de Filosofía es una escuela de filosofía donde hemos coincidido, donde tú también eres docente y formadora. Este proyecto tiene desde hace ya un rato un programa de diplomado en bioética. ¿Qué nos proponemos con este programa que coordinamos el doctor Edgar Madrid, un bioeticista de Tijuana, la doctora Yolanda Pérez y tu servidor? Este programa tiene un propósito. Primero, construir una visión panorámica introductoria a los múltiples problemas de la bioética. Es muy importante que cualquier persona sepa de lo que representa la bioética, su relevancia y cuáles son los problemas, por ejemplo, llamados problemas clásicos sanitarios de la bioética clínica. Pero una de las cosas que nos interesa es sobre todo mirar donde nadie mira o decir lo que casi nadie dice. Eso implica pensar la bioética, sobre todo, no solo en una perspectiva contemporánea, sino pensar la bioética
a partir de los problemas que nos aquejan, ¿no? Problemas, por ejemplo, como cuáles, violencias con la naturaleza, derechos de la naturaleza. Entonces ahí abordamos el tema de la ecoética, o violencias con animales, derechos de animales, y entonces ahí abordamos el tema de la zoética, o problemas de sociales, y ahí abordamos múltiples problemáticas sociales en una clave decolonial. Pues muchas gracias, Héctor, por habernos acompañado el día de hoy. Tanto el proyecto de EduSur como el proyecto del Instituto de Filosofía tienen Instagram y tienen Facebook, donde están publicando constantemente los cursos que ofrecen. Y antes de que termine el programa, en un minuto que me queda, quiero recordarles que el día de mañana vamos a disfrutar de el proyecto de danza experimental Devastación de Paloma Martínez en el Teatro Jaime Torres Bodet a las 7 de la noche. Muchas gracias, Luis Sánchez. Héctor, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí en cabina. Gracias, Paula. Y a nuestros radioescuchas, gracias por habernos acompañado esta noche de Polis, Ciudad para Todos. Síguenos en Instagram como Apostolicus. Busca, conoce, ama.